Saludamos a todos nuestros hermanos que están con nosotros una vez más aquí en Sion.cl. En esta oportunidad con nuestra hermana Tania Arizmendi de la Iglesia La Granja, Santiago. ¿Cómo está mi hermana Tania? Bien, todo muy bien. Bastián, todo Qué muy bueno, bien. nos alegramos. La verdad que con un rico clima, con un rico fondo, la verdad que nos encontramos aquí en Rengo, en nuestro encuentro semestral. En esta oportunidad, como bien yo les decía, nuestra hermana Tania, ¿nací y criada en la iglesia? No. ¿No? No. ¿En qué oportunidad más o menos? Conocí al Señor a los 17 años. ¿Ya? Yo digo que conocí al Señor porque en realidad fue el momento en el que Ahí se hizo el para mí clic. tuve un cambio de pensamiento Ya. fundamental. Pero mi madre, siempre creyente, cristiana, me inculcó en el fondo esta fe desde pequeña. Ya. Y a la verdad, cuando uno mira para atrás, uno dice toda una vida en realidad guardada por el Señor. Para mí fue como haber vivido en la iglesia igual. Es súper raro, Ya. pero en lo personal es un recuerdo de toda mi niñez de haberme sentido muy cerca de Dios, de haber orado siempre, de haber dicho que no a muchas cosas sin haber tenido ninguna cobertura de la iglesia de pronto. Pero creo que fue una enseñanza tan potente de mi madre que me marcó mucho el camino y que el Señor me Marcó guardó. un lazo importante. Hasta que de pronto a los 17, como todo joven, me cuestioné muchas cosas y fue el momento en el que el Señor me habló más fuertemente a la vida y me dijo: ahora quiero que sepas que soy tu Dios. Mi hermana Tania, vamos un poquito a ese día, a ese momento. ¿Eso fue dónde? Mira, llegamos a la iglesia en la que estoy ahora, en la primera La Granja, por un accidente que tuvo mi papá. Ya. En particular, fue un accidente en bicicleta. Uno dice ya, no fue nada, pero para mi papá fue terrible porque él quedó muy golpeado con un TEC cerrado. Iba en la bicicleta con mi hermano chico también cayó con él. Fue un golpe muy fuerte y de un accidente que en el fondo puede haber sido súper común, llegó a ser súper fuerte para él y para todos nosotros. Y él era un hombre en el fondo que no había querido ir a la iglesia con mi mamá, que él estaba ahí, mantuvo distancia siempre. Tampoco. Y con ese accidente el Señor trató con él. Mi mamá le dijo que había una iglesia cerca, que por qué no iban a esa. Mi mamá toda su vida había ido a otra iglesia. Y ahí él la empezó a acompañar. Y eso fue, no sé, por decirte, en mayo de un periodo del año. Y ya en mayo, en octubre, yo acompañé a mi mamá a ese lugar. Y empezamos a ir con mi hermano más pequeño, mi hermano mayor. Y al otro día, en el fondo, me invitan a una actividad de jóvenes, a una salida de jóvenes. Y viajábamos de Santiago a Molina. Me acuerdo perfecto del local de San Gerardo, que creo que ahora no está, pero era un local de la iglesia de Molina, y en una actividad de jóvenes con quienes no conocía a ninguno, y yo en realidad soy mucho más tímida, más introvertida. No sé cómo dije que sí, pero partimos a las 7 de la mañana, y fue de esos días que uno recuerda en la vida, que no te olvidas de nada. Participamos todo el día y por la tarde el servicio fue... Mira, no me acuerdo de la palabra, no puedo mentir, no me acuerdo del mensaje de esa noche, no me acuerdo de la predicación, pero sí sé que fue que no llegué a mi casa igual y que me sentí perdonada, que me sentí salvada, y son de esas cosas que a lo mejor no te las dicen, se sienten, y para mí fue el hito que marca mi vida sin duda. O sea, yo creo que claro. Y de ahí en adelante en el fondo me congregué en la primera de La Granja y comencé, cierto, ahí a conocer más al Señor, más de palabra, más concretamente. O sea, volvemos quizá a esa situación donde tuvimos ese viaje jóvenes, quizá un poquito tímida, por decir, pucha, no sé qué irá a pasar aquí, me irá a gustar o no me irá a gustar. Volvemos con una mentalidad totalmente distinta. Sí. ¿Qué pasa el día siguiente? ¿O qué pasa la semana siguiente? ¿O qué acontece en ese mes, por decir? O sea, creo que tengo que hacer algo por esto. Creo que aquí comienzo algo nuevo. ¿Y cuál fue el pensamiento, la visión que podía tener Tania en ese momento? Bueno, yo en octubre, como te digo, fue un par de veces, un par de domingos, voy a esta actividad juvenil, me pasa esto, que me cambia un poco. Y al martes ya estaba en la reunión, y de ahí en el fondo toda la semana en la iglesia, y lo que uno siente, al menos como me pasó a mí, fue
de una tremenda necesidad y búsqueda por aprender. Y bueno, gracias a Dios en mi iglesia existen muchas actividades de discipulado y nos tocó una generación que estaba participando mucho en discipulado en la iglesia, entonces tengo la bendición de haber llegado y haber sido tomada por mis hermanos. Bueno, mi pastor Fernando, hoy pastor Fernando era quien nos enseñaba en ese momento en la iglesia, no sé si lo conocen. Y él en el fondo también dirigió mucho mi vida en esos primeros pasos, ¿cierto? En conjunto a otros hermanos. Doy gracias a Dios porque puso a una amiga increíble en la iglesia también, con la que vivimos momentos hermosos, pero esos primeros meses son de sentir que estuve más en la iglesia que en la casa, de salir a predicar inmediatamente, de buscar todo lo que había que Dios podía entregarte en la iglesia, y en realidad me uní mucho a eso. Y también fueron meses de ver que lo que el colegio, las amistades ya no era lo que más te llenaba, que había algo más profundo. Son de búsqueda de Dios, de darle realmente ese sentido, un contenido a lo que estás creyendo, y que ahora pasar más allá de que sientes algo distinto, sino que darte argumentos para darte a explicar de eso. Y ese era mi desafío. Yo dije, yo tengo que explicar lo que me está pasando, tengo que explicarle al resto, y eso no bastaba con decirle me siento distinta, era necesario saber de qué se trataba. Y eso me llevó a estudiar más, a buscar mucho más de Dios, a entender su palabra, cosa que antes no había hecho nunca. O sea, ese era el punto de poder decir, o sea, de aquí partimos y esta es la forma en que empezamos a trabajar, y de ahí para adelante. O sea, podríamos decir partimos 17 años, 18 años, y cuando quizá dentro de la iglesia empezamos a trabajar con la zonal y todo el tema, ¿cuándo nos empezamos a topear con Hume, pero ya más protagonista? ¿Cuándo? Los primeros años fueron muy en la iglesia, como te digo, de discipulado, de estudiar, ¿cierto? Y en realidad el Señor siempre me permitió trabajar. Además nosotros tenemos retiros espirituales con la juventud de mi iglesia, y siempre tuve la honra en ese sentido de que me llamaron al tiro a participar como en los grupos organizadores, entonces me metí mucho en el tema en la iglesia y en la zona también, y me nombraron coordinadora de señorita zonal. ¿Y eso fue cuándo más o menos? Yo diría que fue al año que llegué, a los 18 años más o menos, sí, 18, 19 años. Ah, fue pronto igual. Fue pronto, así esto fue bien rápido, fue llegar y empezar a trabajar. Y yo en realidad no me veo de otra forma en la iglesia. Cuando veo que estoy unas semanas muy empezamos quieta, ahí con el pie me siento rara, es raro. Y me gusta verlo así. Soy agradecida al Señor porque en realidad me permite hacer muchas cosas. Como te digo, comenzó esto al año, 2 años, que fue coordinadora de señorita zonal, y ahí cuando llegué a la iglesia estaba este protocolo de acuerdo con Sename en su momento, se comenzaron los hogares. Tengo la fortuna también de que la hermana Melisa Redondo, ¿cierto? Hoy pastora, era de mi iglesia, entonces conocía muy bien el trabajo, y ella en el fondo también nos contaba. Y ahí empezó todo. Y empecé en el fondo a coordinar el trabajo del hogar de la zona para el hogar Galvarino, que hasta el día de hoy se trabaja, es uno de los hogares que tiene más niños con los que trabaja la señorita, y eso me tocó por varios años. Creo que fueron unos 3 o 4 años ser coordinadora. En esa labor. Bueno, y ahí pasamos gran parte del tiempo, y yo creo que llega un espacio dentro de Hume que yo creo que marcó un desempeño o un desarrollo totalmente distinto a lo que se venía haciendo. Que yo creo que es cuando llega el tema de misiones. Sí, sin duda. Yo creo que sin duda, pero me gustaría saber, porque conocemos el trabajo, conocemos de qué se trata, pero me gustaría saber la génesis de esto. Porque yo creo que, ¿de dónde parte? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿O vimos algo y dijimos, pucha, aquí hay que hacer algo? ¿O a un hermano dijo, oye, si que día me levanté con el pensamiento? ¿Cómo? No, ahí bueno, hay que entregarle todos los créditos a otros hermanos que fueron usados por el Señor para impulsar este trabajo, por supuesto. Porque en el fondo todo nace una idea. Yo, como digo, estaba coordinando en la zona, dejo esto de lado un poco porque cambiamos a otra hermana, y comienzo a trabajar con Ricardo Cerda, con mi hermano Ricardo Cerda, en el área de redes. Perfecto. Entonces Hume, ¿cierto?, como organización tiene todos los distritos de la región metropolitana, cada región tiene un director también. Pero en la región metropolitana, en ese sentido, existe como una especie de staff de apoyo, por así decirlo, que es este equipo de redes. Y en el equipo de redes, que estaba a cargo mi hermano Ricardo, ¿cierto?, hasta el día de hoy, él me invita a participar, ¿cierto?, en una reunión y poder comentarnos estos sueños, estas cosas que querían hacer, que iban muy ligadas al evangelismo, al poder movernos un poquitito más como jóvenes, al sacarnos un poco. En la iglesia, si bien cada uno tiene su trabajo de evangelismo con su iglesia, con sus hermanos, etcétera, pero que este fuera un poquitito más de Hume.
Y él nos cuenta que en el fondo de hace un tiempo atrás, de hecho el pastor Fernando había tenido esta idea antes, entonces Ya. venía dando vueltas en Hume el poder realizar un trabajo de evangelismo, no sabíamos bien cómo, o un trabajo en el cual se combinara con ir a ayudar a los hermanos de otra iglesia, entonces estaba muy disperso. Ya. Y el hermano Ricardo lo bajó bien y dijo, mira, esta es la idea que quiero. Me inspiré en el verso de Hebreos, en donde te manda en el fondo y te dice que cualquier trabajo de amor hecho a otro, el Señor es quien lo ve. Ya, pues y lo inspiró. Y ahí en ese momento también me invitó junto a Daniel, que no y es mi marido, ¿cierto? En ese momento no lo era, y el hermano Antonio Redondo. Y en conjunto con otros hermanos que fueron de gran ayuda, nos invitó y nos sumó a este trabajo. Y así se formó Misiones. El primero fue en Los Sauces, ha sido uno de los más lejos que hemos tenido, fue el primero, y en realidad fue muy desde el apoyo nosotros, con Daniel, con Antonio, apoyando cierto esta idea de mi hermano Ricardo, apoyada por nuestro hermano Freddy siempre, buscando un presupuesto para poder participar, y nació en el fondo sobre todo con la idea de ir a construir en la iglesia. Era mucho más el foco en ese momento de ir a construir, de ir a apoyar un trabajo material, de ver una necesidad en particular de alguna iglesia, de nuestra congregación, con un sentimiento de mira, es verdad, en general la sociedad necesita mucha ayuda, pero ¿por qué no miramos más dentro de nuestra casa primero y nos damos cuenta que hay iglesias que a veces porque no hay hermanos suficientes o porque son quizás más mujeres o más chiquititos no logran trabajar ni levantar la iglesia? Y ese fue el desafío. Entonces, de todas las ideas que tenían de evangelismo, de trabajos materiales, de ayuda, se logró esto al principio. Claro. O sea, me imagino esa reunión, me imagino una idea, entusiasmo. Yo creo que el hecho de decir, pucha, qué rico, ya vamos. Pero ¿cómo fue quizás esos días antes de Sauce? Porque era el primer objetivo, el primer trabajo. Sí. ¿Cuáles eran las preocupaciones? ¿O cuál era el decir, pucha, irá a resultar o no? Muchas, sí, porque en el fondo, bueno, una que era muy lejos, claro. Entonces fue un desafío ahí el hermano Josué, que ahora también es el pastor Josué, claro. Con la pastora Ingrid, nos recibieron en su casa para poder seguir organizando el trabajo y ellos fueron totalmente claves para poder lograr también el trabajo. Fue una gran comisión de la iglesia de Rengo a poder aportar con un trabajo de evangelismo con niños paralelo al trabajo que estamos haciendo nosotros con los que fuimos de Santiago a trabajar en la iglesia. Las preocupaciones mayores es que era la primera vez. Claro. Y no sabíamos qué iba a pasar en las iglesias, que iban a ver los hermanos, el pastor sabía, pero los hermanos no sabíamos hasta qué punto, qué iban a decir todos cuando dijeran, y estos jovencitos vienen de otro lugar a trabajar en nuestra iglesia, claro. ¿Qué iba a pasar? Yo creo que ese fue el desafío más grande, de saber cómo nos iban a recibir, cómo iban a ver el trabajo y cómo nosotros teníamos que plantearlo con la humildad, con la gracia de Dios, para poder ser un aporte y no lo contrario. Así que en realidad con harta oración, hartas reuniones de trabajo, para poder definir hasta el último detalle, ¿cierto? El almuerzo cada día, a las 11, el desayuno, qué voluntarios, qué hacemos, y fue bonito, fue agotador, pero fue muy bueno. Yo creo que sin duda más de alguna oportunidad lo he escuchado. Hasta los almuerzos de esas misiones de Sauce fue muy distinto a los que vinieron después. Sí. O sea, la relación interna, se armaron equipos o fiatos que solo se realizaron ahí. Sí, verdad. Sí, totalmente. De hecho, el almuerzo del primer misionero fue entre Antonio Redondo, el hermano Antonio y yo. O sea, imagínense el hermano Antonio cocinando. No, y él fue el chef, yo fui su ayudante, o sea, debo ser súper honesta en reconocerlo. El hermano Antonio dijo, no, yo como sea, porque tuvimos el problema de que no hubo ningún hermano finalmente que nos ayudara para ir a hacer la comida. Ya. Así que fue, ya, pues no hay nadie más. ¿Y qué fue ese primer almuerzo? ¿Qué fue? Tallarines. Fueron tallarines con una salsa boloñesa. Ya. Muy buena, debo reconocer, bien. No, le doy todos los créditos al hermano Antonio porque él coordinó todo el trabajo, yo no podría no hacerlo. Y claro, pues eso fue, o sea, salió entre los dos, pues yo con suerte había hecho tallarines para mí alguna vez, un par de huevos, ¿cierto? Y eso es lo lindo, fue rico porque nació todo de nosotros, los hermanos con una tremenda disposición. Se comían lo que le dábamos, por supuesto, dormían donde había que dormir, si no había cama era en el suelo. Gracias a Dios hemos podido encontrar bonitos lugares para quedarnos, colegios, internados, pero no son las comodidades que tenía en tu casa, obviamente. Y cuando ya lleváis trabajando todo el día con una pala, con un martillo, y llegáis a comer lo que te dan los hermanos, y en la noche te llegáis a acostar en una camita que obviamente es dura, claro. Pero fue demasiado lindo el ambiente, la disposición.
el hermano Richard, que ahora también es el pastor Richard. Entonces, mira, no me había dado cuenta, pero en el fondo partimos con puros hermanos que hoy día tienen pastorado. ¿Preocupa? ¿No? Sí. No, pensarlo eso, ¿no? Los hermanos, sí, no. Pero fue lindo. No, sin duda. Sí, fue una convivencia hermosa y que fue la que nos llenó a todos nosotros para decir, oye, no paremos esto, no fue una vez, podemos seguir haciéndolo, el Señor está con nosotros. Sauce entonces, año, los Sauce. Uy, 4 años acá. 2012. 12. 2012, claro. 2000, sí, 2012 entonces, el primero. 2012 entonces todo muy bien, nos sentimos con harta energía, ya estábamos pensando en el próximo Misiones. Exacto. Se presenta un poco ya el tema Hume, funcionó, fue como un plan piloto en gran parte, ¿o no? Sí. Y ahí vamos al primer Misiones, ya con un poco más, con algo de experiencia, y nos vamos a San Vicente de Tahuatahua. Que yo creo que sin duda ahí se muestra también en gran parte el trabajo que se está realizando. Sí. Y también se pudo ver el apoyo importante que se hizo quizá en la iglesia de San Vicente, ¿o no? Sí. Mira, Los Sauces marca una cosa en el grupo de trabajo y fue que los hermanos de la iglesia se sintieron impactadísimos. A lo mejor este recibimiento que uno decía, no sé hasta qué punto les va a parecer, fue todo lo contrario y la iglesia se levantó en el sentido, ser súper correcta en decirlo, pero los hermanos los encontramos en otros eventos después. A mí me pasó encontrarlos en las convenciones de jóvenes, claro, a hermanos adultos que iban en representación. Y ellos nos decían, hermana, es que quedamos con muchas ganas y quedamos con mucha fuerza y queremos ayudar al pastor a seguir trabajando en la iglesia. Entonces estaban un poquitito como... No sé si la palabra correcta sea decaídos o no, quiero que se entienda bien, pero fue un impulso de ánimo, pequeñito para ellos. Claro. Y eso en el fondo fue lo que tratamos de hacer en San Vicente, pero ahora diciendo, vamos un poquito más allá. Tratemos de que vayan más voluntarios, veamos cómo va ese trabajo así, y si los voluntarios dicen sí, van, hagamos un evangelismo también potente de trabajo en la zona, cosa que no pudimos realizar en Los Sauces, que fue más bien un evangelismo con niños. Hagamos una escuela bíblica también y se armó un proyecto mucho más en grande. Ese fue mucho más en grande. Y pasamos de ser 25 voluntarios a ser 50 en San Vicente de Tahuatahua. Y ahí reconocer, por supuesto, que el pastor, en el fondo, él estaba totalmente preparado y coordinado para recibirnos. Entonces, él se consiguió el colegio, él se consiguió todos los permisos. En realidad nosotros no hicimos nada ya, él tenía todo preparado. O sea, nosotros nos comprometimos a llevarle un grupo de jóvenes a comprar los materiales que correspondían, él también juntó sus otros materiales. De hecho hicimos compromiso, mi pastor, nosotros venimos en tal fecha y usted ya va a tener listo el piso, y él terminó todo lo que iba a terminar. Entonces fue un trabajo súper coordinado y yo creo que algo hermoso de ese Misiones fue lo que el pastor en el fondo, él motivó. Claro, él estaba motivadísimo y él trabajó y hizo todo lo necesario para que resultara todo. Yo creo que sin duda fue un muy buen trabajo. Yo creo que los que puedan estar viendo pueden recordar los que pudieron estar. Estuvimos en Los Sauces, pasamos a San Vicente, sí. tercer año importante porque a nivel país hubieron varias cosas, que me parece que fue 2015. Ya después vinimos 2014 con Villa Alemana, intermedio, y el último que se realizó fue en el norte de Chile. Ese fue Diego de Almagro. Que vino con una seguidilla de cosas, con el saber, pucha. En primer lugar estábamos en una situación de que ya habían varias opciones donde podíamos ir, sí, como misiones. Entonces, pucha, mira, acá hay una iglesia donde se puede apoyar, acá hay otro lugar. Y en el norte también ya se había acontecido un par de cosas importantes, sí. Ya me parece que había sido el tema del terremoto. Estaban a un año en la zona de Diego de Almagro del aluvión. Esa fue principalmente la motivación. Y ahí, bueno, ahí en el trabajo del norte ya, pasando cierto al último periodo, tuvo mucho que ver mi hermano Johnny Martínez, el director de Hume también, que ellos han hecho un gran esfuerzo en su región. Él ha tomado misiones aparte regionalmente y ha ido a otros lugares él con sus jovencitos de la región. Entonces tomamos la experiencia de ellos. Él nos comentó, cierto, como más conocedor de la zona norte, de que estaba la iglesia en Diego de Almagro, que el pastor había tenido un problema con el aluvión en la parte del patio de la iglesia. Entonces nos empezó él a motivar con esta región. En realidad yo debo reconocer ahí la motivación de mi hermano Johnny, y finalmente él movió el tema, pues, y dijimos ya, vámonos con misiones para allá. El hermano Johnny fue un tremendo gestor también en eso. Él en el fondo hizo las coordinaciones con la iglesia en Diego de Almagro, con Daniel, cierto, fueron a mirar en qué estábamos, y resultó el trabajo, y finalmente nos movimos para allá. Esta vez viajamos muy poquitos de Santiago, fue un gran grupo de la cuarta región con mi hermano Johnny,
y la iglesia Diego de Almagro también con un par de jovencitos del lugar. Si bien hemos reconocido que como misión uno de los primeros objetivos es poder apoyar estructuralmente o dentro de lo que se puede con misiones, pero en lo personal, quizás partíamos en un principio de la entrevista, ese impacto que hubo en tu vida, en esos 17 años, en el lugar donde pudiste haber estado, ¿qué es lo que se puede percibir quizás ya después de 4 misiones, lo que se puede lograr, tanto como en la iglesia, como muchas veces en esos evangelismos de escuela bíblica, en esos evangelismos de esos vecinos que pueden ver? ¿Qué es lo que tú puedes percibir, en tu punto de vista, lo que se ha podido avanzar o lograr con este trabajo? Yo creo que quizás no es el tema de cuán grande piso de cemento pudimos hacer. Misiones tiene un impacto desde el punto de vista material que no es mayor. O sea, tenemos que ser súper honestos. El primero era una semana de trabajo, la última vez tuvieron que ser 4 días. Entonces, desde el punto de vista, a lo mejor del impacto material para el pastor es una ayudita pequeña dentro del tremendo trabajo que significa ser pastor y levantar tu iglesia e ir construyéndola, etcétera. Pero lo de nosotros es un granito. Pero lo que ha significado más gratificante en ese sentido, escuchando a los jovencitos, tiene que ver con el conocer a sus hermanos, con el salir de tu rutina de iglesia en donde tienes una comodidad frente a eso, de ir a otra y ver que a lo mejor no está tan cómoda como la tuya y pudiste aportar de tan poquito y conociste a esos hermanos. El conocer al pastor, los pastores se involucran mucho, ellos están con nosotros, los hermanos nos reciben, nos atienden. Esa armonía que se da en esa semana para mí cumple el salmo que en la armonía de los hijos de Dios es cuando Dios derrama bendición. Y creo que misiones, para mí en lo personal, ha sido de gran bendición por el conocer a mis hermanos, el compartir con ellos, el sentir que hay jovencitos que van totalmente motivados a aprender, a conocer, que comparten con los demás. Nos pasó con ustedes también, ¿cierto? Como equipo de comunicaciones, que hemos también visto todo el crecimiento hasta llegar hoy a Hume Live con entrevistas y con todo. Y allí ustedes estaban y nos conocimos en San Vicente como radio al principio, grabando entrevistas, grabando cosas diferentes, y hoy día los veo acá también. Entonces, si bien su trabajo es totalmente paralelo y enorme, me refiero a que yo los conocí ahí. Yo conocí al equipo, de hecho, de ustedes en un Misiones, con esa disposición, con la disposición de conocernos, de escucharnos, de grabarnos. ¿Y eso qué te mueve a hacer eso? Claro. ¿Qué te mueve a tomar una semana de tus vacaciones? Para mí, no hay nada más que el amor de Dios que te dice, anda, hay algo para ti allá. Y eso yo doy gracias a Dios, porque creo que los chiquillos, si algo me dicen, es que fue muy lindo conocer a los hermanos y sentirse útil, aunque sea un par de días, sentirse útil distinto, trabajando. Directora nacional quizás desde este año, ¿o no? Sí, o sea, del año pasado ya trabajando con mi hermana Vicky en ese momento. Ella es la que en el fondo comanda, ¿cierto?, el equipo de hermanas directoras. Pero si lo vemos como el punto de vista directorio, todas somos directoras de GIM. Perfecto. Pero siempre con ese liderazgo de mi hermana Vicky en cuanto a cómo distribuir el trabajo, ella nos organiza, ¿cierto?, por región. Quizás partimos hablando un poco de todo lo que fue el primer, podríamos decirlo, el primer tiempo de nuestra vida en una instancia dentro de Hume, en una instancia de trabajo. Y quizás ya de 2015 podríamos considerarlo entonces, donde viene esa etapa donde nos dice, ¿cómo fue esa oportunidad? Donde viene alguien y nos dice, ya, hermana Tania, de aquí en adelante usted va a ser directora o va a empezar a tomar un papel más protagónico, no solo en misiones, sino que en lo que respecta al trabajo señorita a nivel nacional. Ya, ese fue mi hermano Freddy. Freddy. Sí, nosotros con mi marido, con Daniel, estábamos en redes trabajando con Ricardito y en el fondo teníamos un cargo de un director para una función específica que era misiones y los trabajos de redes, que son los seminarios y todo lo que lleva ese grupo de trabajo. Y en la convención de Cerro Navia, ¿cierto?, del 2015, el segundo día de convención, en la mañana, hasta iba todo tranquilo. Todo perfecto, misiones, redes, perfecto. Y ese día en la mañana, en el fondo, el hermano Freddy me llama muy temprano, nos lleva para atrás a los camarines del gimnasio y me dice, hermana, creo que ha llegado un momento diferente, una nueva etapa, así que quiero que apoye a mi hermana Vicky en el trabajo, señorita. Y ahora van a hacer el nombramiento, así que tiene que subir cuando la llame. ¿Y qué fue ahí? De verdad me pregunto. Perfecto. Dije, ¿estás seguro, hermano Freddy? ¿Estás seguro que es el momento? Sí, me dice, es el momento. Así que cuando la llamen tiene que subir y él obviamente va a contar con todo mi apoyo.
conozca el trabajo y por supuesto me puso ahí a acompañar a mi hermana Vicky, que la Vicky, si alguien sabe de Hume, es la Claro. Vicky. No, sí. Yo le digo Vicky de cariño, mi hermana Victoria, ¿cierto? No, pero Pero si alguien conoce en el fondo, no sé, por la estructura, las hermanas, yo le digo Vicky, o sea, ese conocimiento que te daba la Por experiencia, favor. se conoce a las hermanas de Iquique hasta el sur. Entonces, esa dinámica que tiene ella, además esa chispa que tiene mi hermana Vicky, que todos la conocemos, a mí me dio tranquilidad en el fondo, que ella es la que está a cargo, yo iba a ser un apoyo en el fondo. claro, Así que claro, después cuando hacen el nombramiento veo que en el fondo era para ser parte del grupo de coordinadoras de señorita, junto en ese momento a mi hermana Ingrid, a mi hermana Bárbara, ¿cierto? Y que tomáramos este trabajo. Así que así fue. No fue Ya. con mayor preparación ni un diálogo extenso. Fue, la vamos a nombrar, así que salga y suba. ahí empieza un poco nos bajamos a la tarima, vamos a la escenografía y al momento nos bajamos de la tarima y ahí hay que empezar a pensar qué hay que hacer, Así. ¿cierto? Sí, en realidad fue un año de acomodo. Yo creo que de esto fue más fuerte lo que avancé ese primer semestre, porque nuestras convenciones igual son en periodos ya abril-mayo, Claro. entonces el año para nosotros en Hume comienza en ese momento, los hogares empiezan a comenzar en mayo, algunos hasta en junio, ¿cierto? Cuando se atrasan las visitas, entonces ahí recién comienza. Yo diría que para el segundo semestre del 2015 fue cuando nos pudimos preparar mejor. Y el Señor me permitió preparar, ¿cierto?, una clase para las visitas de los hogares, empezar a trabajar las temáticas. Habían temáticas de antes que se estaban reutilizando, pero en el fondo el llamado a mi hermano Freddy y de mi hermana Victoria fue a pedir esta función de por favor trabajemos en temas nuestros, Claro, en generar material, y eso fue lo que hicimos primero. Entonces el año pasado fue muy desde el punto de vista de entregarles a las hermanas material para los hogares, el trabajo. para el trabajo, herramientas concretas, y poder también entregar un set de material para la escuela bíblica. Entonces trabajamos en ese punto de vista de las temáticas de la señorita, y visitando algunas iglesias, haciendo capacitaciones para las escuelas bíblicas, bajándoles el tema y conociendo, ¿cierto?, a las hermanas del sur, sobre todo en mi caso. Exacto. Comenzamos el 2016, entonces un año quizá especial, porque quizá no habían zonales todos los meses, Ajá. había que programar el año de una forma distinta. ¿Y cuál es la particularidad de este año quizás? Lo lindo de este año, si bien cada periodo tiene cosas hermosas en Dios, este año el equipo que se formó, estábamos mi hermana Vicky, estaba mi hermana Ingrid, como te comento, mi hermana Bárbara, yo, y este año se suman muchas más directoras. Sí. Y eso fue hermoso. ¿De cuánto el equipo ahora actual? Somos 9. Son 9 9 como directoras de Hume, pero además existen otras hermanas que están con trabajos puntuales, como mi hermana Erika a cargo de Sonrisa de Sanidad, ¿cierto? Mi hermana Bárbara apoyando los hogares de ancianos, pero en el directorio en el fondo están estas 9 hermanas que son de distintas regiones, que yo creo que se ha sido un aporte tremendo, No, sin duda este año, porque ha permitido poder bajar mucho más estos lineamientos y poder trabajar en la región. Claro. Y fortalecer las regiones. Entonces tenemos una hermana encargada de todos los temas en la zona del norte, ¿cierto? Mi hermana Caroline, que ella ha tenido un trabajo maravilloso, conociendo a las hermanas de allá, fortaleciendo el grupo, mis hermanas en el sur, ¿cierto? Mi hermana Katy, mi hermana Vanessa, mi hermana Claudia, han tenido un trabajo hermoso, porque de hecho este año, bueno, les puedo contar algo de este año. Mi hermano Freddy ayer hablaba con nosotras. Él nos había pedido algo a principio de año, pero ayer fue y nos pidió algo formalmente. Y es plantearnos un desafío en el fondo. Ya. Que es mis hermanas, nos damos cuenta que este año tomamos los trabajos de hogares de ancianos y hospitales, además de Cadena de Amor, que son hogares de menores. Este primer año quedaron a cargo de nosotras todos esos trabajos. Perfecto. Antes estaban muy a cargo de hermanas específicas. Y eran muy poquitos, fueron especies de piloto como los de evangelismo. Claro. Entonces el desafío era enorme. Son muchos hogares cuando uno empieza a revisar el detalle. Y él nos pidió que en el fondo tratáramos de que en cada región donde estaban mis hermanas encargadas se abrieran este campo de trabajo. Hubieran hospitales, hubieran hogares de ancianos y hubieran hogares de menores. Y ayer en el fondo nos hacía esta bajada mucho más fuerte de... Hay que hacerlo. Veamos cómo a fin de año podemos responder con cada región con estos trabajos, no por una obligación, sino porque el hermano Freddy ha sido tremendamente comprometido en eso y ha tenido la visión. Yo creo que uno tiene que reconocer cómo Dios pone visión en nosotros, ¿cierto? En nuestros hermanos. Y en poder decirnos, hay mucha gente que quiere trabajar, hay muchos jovencitos y muchas señoritas que a veces tienen talentos distintos de parte del Señor y no ven bien ese campo o les cuestan algunas actividades. Generalmente resalta en Hume
el jefe zonal, Exacto. los ayudantes zonales y ya el directorio, que es aún cierto gente un poquitito más grande, más mayor. ¿Y qué pasa con todos los demás? Pues en la zona tenemos a una coordinadora de señoritas, Claro. que es una mujer trabajando en la zona de todas las que van. Y cuando tú ves las estadísticas de Hume, habemos más mujeres que hombres en Hume. Entonces, bueno, eso da para mucho, no lo voy a tocar ahora, por supuesto, No es necesario. no es el No es ámbito, no los voy a poner en esa posición, por supuesto. Pero cuando ves que tenía un montón de hermanas, de señoritas, ¿cierto?, que en el fondo no pueden tampoco trabajar en esos ámbitos, y hay algunos ámbitos que no son de trabajo para ellas, en la iglesia, ¿qué hacemos, po? Claro. Si están ahí, el Señor las usa, son hermosas y hay trabajo. Y por eso en el fondo el deseo de nuestro hermano Freddy y la visión de que tengamos aún más trabajos para hacer evangelismo. Entonces tienes dos partes, tienes el movilizar a la juventud, que es en el fondo ordenar lo que Dios quiere que hagamos, y esto es de Dios, no es nuestro. Dios nos dio una gran comisión de ir a evangelizar a todo el mundo y a ser discípulos, no nosotros. Y para cumplir eso en el fondo, como Hume, tratamos de hacer un trabajo coordinado, ¿cierto?, que Dios nos permite realizar. El punto es que está esa parte, y por otro lado un evangelismo que falta por hacer siempre, Hay que hacer. que nunca es suficiente. Entonces, esa es la instancia. La instancia es, este año sobre todo, poder motivarnos, poder motivar a las regiones sobre todo, en hacer estos trabajos. Hay regiones que todavía no tienen hogares hogar de menores sí todas tienen, pero no hogares de ancianos ni hospitales. Entonces, ese es el desafío de este año. Mi hermana Tania, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, por este tiempo que nos ha entregado, y confiando en que de una u otra forma podamos ser parte de en este caso ustedes, las señoritas, de este trabajo y de este movimiento tan especial. Así que muchas gracias. Esto fue Detrás de Hume por Hume.cl.